Reporte 100. Bueno, le agradezco esta mañana que esté con nosotros Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía Debate, que se encuentre aquí en Reporte 100. Abril, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Aquí lista para estar contigo. Gracias, Abril. ¿A qué se refiere Xóchitl con regresar a las subastas de energía? Ok, cuando en la reforma del 2013-14 con Peña Nieto se hicieron tres tipos de subastas, ya se les llamaron de diferentes formas. Unas fueron las subastas en materia de energías renovables, llámese solar y eólica, y se abrieron, en la Constitución dice que en la parte eléctrica el gobierno, o más bien la empresa privada puede participar en la parte de la generación, en la parte del suministro y comercialización, que pues le corresponde al Estado, digamos, la parte de la transición y la distribución, que la transición son esas líneas grandotas que vemos sobre las carreteras de electricidad, la distribución son los cables que vemos sobre nuestras calles, ¿no? En nuestras colonias. Entonces, lo que hicieron el gobierno pasado fue que lanzaron subastas para generar a través de energía renovable a las empresas privadas. Ahí es donde entraron pues EDF, Enel, Iberdrola, o sea, muchísimas empresas, pero no solamente empresas extranjeras, también entraron empresas nacionales. Eso fue muy bueno porque hubo un crecimiento importante, se creció prácticamente, llegamos como al 14% de energías renovables, ¿no? Ya había un cachito, pero se creció, digamos que quedó hasta 14% de energías renovables. Cuando recordemos que nuestra matriz eléctrica, el 60% es de gas natural. Entonces fue muy bueno para el tema de transición energética y para los compromisos que tenemos. Sin embargo, en el gobierno de López Obrador dijo, pues no, a los privados no voy a aceptar las subastas eléctricas y las canceló. Entonces, en todo el sexenio, realmente no generamos un megawatt nuevo en materia de renovables. Es más, no se generó un solo megawatt nuevo. Solamente permitió la construcción de 8 plantas de ciclo combinado de gas natural, las cuales pues todavía ni siquiera se ponen en marcha y seguramente serán hasta el próximo año algunas de ellas. Entonces, este año pues es un año perdido en materia de generación eléctrica. Asimismo, el presidente cortó las rondas petroleras, que sí, se podrán llamar también como una especie de subastas, en donde también dijo el presidente, voy a hacer la revisión de los 111 contratos, porque seguramente aquí hubo trampa. Pues no encontraron ninguna trampa. Fuimos un emblema a seguir a nivel mundial de lo bien que se hicieron las subastas de petroleras. Entonces, pero también las cortó y no hubo más capacidad de exploración y de producción para que pudiéramos avanzar en materia de producción petrolera a través de las empresas. Sí. Y la tercera, nada más rápido, son las licitaciones, que si bien la parte de líneas de transmisión se hacen a través de CFE, sí el gobierno podría dar una especie de concesión para que las privadas los pudieran hacer, y también se cancelaron. Entonces tampoco hubo crecimiento en líneas de transmisión y de distribución. Sí, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum dice que se debe impulsar nuevamente la industria petroquímica como uno de los ejes centrales del desarrollo de Pemex. También habla de la posibilidad de incluir al litio en el tema de Pemex. ¿A qué se refiere Sheinbaum? Sí, a mí me parece qué bueno que está visualizando la parte petroquímica, porque ha sido abandonada, porque no, digamos, en este sexenio también se cayó rotundamente la producción. Entonces, por ejemplo, en la propuesta del cierre de refinerías, se podría hacer, en lugar de un cierre de refinerías, hacer una transformación a refinerías de petroquímica. Al fin y al cabo, todo lo que cuando vivimos, nuestra ropa, los coches, nuestras casas están llenas de petroquímica, ¿no? Porque son telas, textiles, plásticos, etcétera. Entonces es una industria muy fuerte y que hace muchos años se dividió en petroquímica básica, que la quedó Pemex, y después petroquímica secundaria, que son los que hacen ya la transformación a bolsas, a telas, etcétera. Después en la reforma energética pues se volvió a juntar, pero en la práctica se quedó un poco
nuevo como estaba en la historia, ¿no? Entonces, me parece muy bien que se arreglen los complejos petroquímicos que están prácticamente abandonados, porque la industria de química, petroquímica secundaria, por así decirlo, requiere de esa base para que haya etanol, para que haya para que haya los insumos, para que ellos puedan tener para que ellos puedan hacer sus productos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me parece muy bien. El tema es, como siempre, de dónde lo van a sacar, porque no han podido siquiera arreglar el Sistema Nacional de Refinación, a menos que logren aceptar la participación privada, y entonces sí, creo que lo vamos a lograr. El siguiente punto me comentabas, creo que es el de litio. El de litio, exactamente, porque menciona Sheinbaum el litio. Mira, el litio es un grave problema en el sentido de que íbamos otra vez a los recursos. Para eso crearon Litiomex, según. El litio ya estaba de alguna forma como reservado y lo volvieron a reservar para decir que el presidente la nacionalizaba. Pero cerraron las puertas a la exploración y a la explotación de litio, porque no es decir, ay, aquí están, o sea, ni siquiera teníamos las reservas, no sabíamos exactamente en dónde teníamos el litio, de qué tipo de yacimiento tenemos, porque la mayor parte de los yacimientos en México son arcillosos, y en el mundo no se produce litio a través de yacimientos arcillosos, sino a través de yacimientos de saleras. Tenemos algunas, pero son pocas. Entonces, dejaron pues ahí a la mano de Dios en Litiomex un programa para explotar el litio, cortaron los contratos que existían o que se habían dado las concesiones para explotar y producir el litio. Se prohibieron pues la participación privada y ahora quieren que Petróleos Mexicanos pues lo haga. A mí me parece que es más natural que lo hiciera en este caso la propuesta de Xóchitl Gálvez, que es de geotermia o de biocombustibles, que al final son más naturales hacia el gas, que es como el biocombustible, y hacia la geotermia, que es un sistema muy similar al del petróleo, que entonces nuestros técnicos estarían más capacitados o más orientados hacia eso que hacia el litio. El litio lo deberían dejar a los mineros. Los mineros son los que son los especialistas para la explotación del litio y no Petróleos Mexicanos. Sí. Entonces, pues volvemos a de dónde vamos a sacar los recursos, ¿no? Sí. Pemex, ¿cómo están las finanzas de Pemex? Dice Xóchitl Gálvez que Pemex es un enfermo en coma y con una hemorragia. Y Claudia Sheinbaum, bueno, ayer el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el señor Romero Oropeza, el director general de Pemex, aseveran que la van a dejar con menos deuda que la que recibieron del sexenio de Enrique Peña Nieto a Petróleos Mexicanos. ¿Cómo está financieramente Pemex? En bastantes malas condiciones. Mira, en la deuda, solamente la deuda financiera, porque tiene diferentes tipos de deuda, está el pasivo laboral, está la deuda financiera, está la deuda por proveedores, y etcétera, etcétera. Se van sumando muchas otras deudas. La deuda financiera, nada más para que tu auditorio pueda tener una dimensionar, cuando entró este gobierno para el 2018 había una deuda de 105 millones de dólares. Al día de hoy tenemos una deuda de 107 millones de dólares. Es decir, en todo el sexenio no pudieron bajar la deuda financiera a pesar de todas las inyecciones que le metieron a Petróleos Mexicanos a través de la Hacienda Pública. 105,000 millones de dólares. 105,000 millones de dólares, así empezamos, y hoy estamos en 107,000 millones de dólares, así es. Entonces, Oropeza lo que dijo fue que lo iban a dejar en 94,000 millones de dólares la deuda financiera. Sí, claro, si dan un golpazo a las finanzas públicas, pues lo pueden hacer, ¿no? Pero eso va a ser a costa de muchísimos servicios. Si lo hacen de esa forma, porque es la única forma que se vislumbra que se puede hacer, pues va a ser a costa de todos nuestros servicios sociales, de salud, de seguridad, de educación y muchos más, ¿no? Entonces, es muy grave que vayan a tomar una decisión en ese sentido, si es que quieren cumplir esta promesa de dejarlo en 94,000 millones de dólares, ¿no? Porque la única forma es dando una inyección muy fuerte por parte de las finanzas públicas.
¿Qué es lo que ha hecho esta administración? Estarle inyectando dinero público a Petróleos Mexicanos. Completamente, mira, le hemos metido cerca de 1.1 billones de pesos, sí, y ha perdido 1.9 billones de pesos. Es decir, que en total más o menos Pemex ha llevado 2 billones de pesos, más o menos. Esto, 2 billones de pesos. Eso significa que si fuera primero los pobres, digo, eso lo trato de conceptualizar así. La pérdida es más o menos aproximadamente lo que sería todo el presupuesto de educación del 2024 y un poquito más. Pero si lo visualizamos a primero los pobres, pues hay 9 millones de mexicanos en pobreza extrema. Esto implicaría que estos 2 billones se les hubiera podido dar durante 5 años del sexenio, 2,000 pesos a cada una de estas personas. O sea, estos son el grado, los montos de pérdidas que tenemos. Y si nos vamos al tema de proveedores, bueno, pues hay varios proveedores que están prácticamente en quiebra. Se ha incrementado en 44% la deuda a proveedores, ¿no? Y lo peor es que según los proveedores, lo que nos han contado es que para que te paguen, les tienes que pagar. Entonces te piden dinero para que puedan tener un pago, para que les puedas, para que paguen. Entonces los proveedores están cansados también de estar financiando Petróleos Mexicanos, y esto además, pues estar financiando porque un proveedor dice, bueno, yo tengo el riesgo de que no me vas a pagar en corto tiempo, y quién sabe cuándo me vas a pagar, si es que me vas a pagar. Entonces los proveedores, si bien nos va, le incrementan por lo menos un 20% a los costos, y esto implica que se van subiendo los costos y los costos y los costos de Pemex, y se va inflando. Más aparte, el problema financiero que tiene cuando Pemex pide préstamos o va a un fondo de capital o alguna línea crediticia, pues por supuesto, después de tener unas calificaciones por parte de Moody's, de Fitch, de Standard & Poor's, que dicen está a un grado de impagabilidad, de que Pemex no nos va a poder ya pagar, el riesgo es tan alto que también nos suben las tasas. Entonces Pemex cada vez consigue más dinero a través de tasas mucho más altas, que en un mediano plazo pues va a ser inviable pagar para los mexicanos. Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía Debate, muchas gracias por este análisis. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, que estés muy bien. Hasta pronto. Buen fin de mañana, hasta pronto. Igualmente. Reporte 100.